Raúl Capote Fernández es un periodista. Desde las letras del periódico Granma le habla a Cuba. Hace 11 años fue el agente Daniel para los órganos de la seguridad del Estado cubano. Como parte de su aparente trabajo al servicio de funcionarios de la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, lideró el proyecto Génesis para educar a los intelectuales de una nueva derecha en Cuba, con un periodo de 10 a 15 años. Génesis iba a buscar, en 10 o 15 años, crear un grupo de condiciones en Cuba para poder actuar y derribar a la revolución cubana. Si sacamos en la cuenta, estamos hablando del año 2004, estamos hablando de escenarios que son estos, que estamos viviendo ahora. Estamos hablando de 2019, 2020, como escenario que ellos veían con claridad. Ellos decían que Génesis era un proyecto que debía estar listo para un momento en que en Cuba hubiera un relevo generacional, que ocurriera un congreso del partido, que pudiera ocurrir que en ese momento estuvieran realizando elecciones en el país, tuviera una nueva generación ocupando las responsabilidades más importantes. Ellos consideraban que en ese año 2004 no estaban creadas las condiciones todavía para ellos de verdad vencer a la revolución cubana. Y un importantísimo papel jugaría el trabajo que ellos harían con los jóvenes en ese momento. Primero, formando nuevos líderes. Ellos decían que la contrarrevolución no tenía liderazgo ninguno, por lo tanto hay que construir un nuevo liderazgo contrarrevolucionario. Para eso se gestiona un plan de becas para formación de líderes en el exterior, intercambios académicos, proyectos de diferentes tipos para influir sobre la juventud cubana, incluso de manera sectorizada. Ellos consideraban que ese proyecto necesitaba una intensa guerra ideológica, una intensa guerra cultural, que pudiera influir sobre la población cubana, de manera que una masa crítica de cubanos en el país no creyera en la revolución, o por lo menos si no creyera, estuviera absolutamente desmovilizada, que la gente empezara a ver el futuro, sobre todo los jóvenes vieran el futuro del país relacionado con el capitalismo, con los valores del capitalismo y con el sistema capitalista. Génesis abarcaba el trabajo con diferentes sectores del mundo artístico y la intelectualidad, los estudiantes e incluso pequeños empresarios y emprendedores. Hubo un momento también muy complejo, porque en el 2006 ocurre la famosa declaración que hace el comandante en jefe en la televisión, donde se declara la enfermedad y la renuncia por razón de esa enfermedad, y fue un día muy difícil para todos. Y por supuesto el enemigo lo visualizó como un momento ideal para actuar contra la revolución. Génesis llevaba ya un tiempo trabajando, habíamos estado trabajando un tiempecito en eso ya. Ellos habían sacado los cálculos estos erróneos que siempre sacan y preparan en esos días una acción, o por lo menos comenzar a que estallara en el país un movimiento que diera fin con la revolución. Me llaman de inmediato Drew Lackney, que era un oficial de la CIA, que trabajaba en ese momento jefe de prensa y cultura en la sección de intereses de los Estados Unidos. Y él me dice, mira, va a ocurrir un levantamiento popular en Centro Habana. Hay un activista nuestro que se llama Darcy Ferrer, un médico, y en todo esto tú vas a ocupar un papel importante, porque nosotros necesitamos que tú hagas un llamado al gobierno de los Estados Unidos para pedir ayuda humanitaria, para pedir a las fuerzas militares norteamericanas que desembarquen en Cuba, hablando en el lenguaje de ellos. Y ese plan se articula alrededor de la creencia de que en esos días en el país iba a haber un nivel de inestabilidad y de desgobierno, no iba a haber control. Tenían preparadas todas las condiciones para hacer una gran campaña mediática, para hacer ver al mundo que Cuba era ingobernable y que la nueva dirección del país era incapaz de tener control sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Pero además de eso, que estaban violando los derechos humanos, que estaban asesinando gente en la calle. Y escogen nada más y nada menos que el 13 de agosto, el día del cumpleaños de Fidel, para realizar esa acción. Incluso yo le digo a Drew Lackney, o sea, le pongo en duda su plan. Le digo, yo dudo mucho que este hombre que tú me mencionas pueda levantar no Centro Habana, ni 3 gente en Centro Habana. Y él me dice, pues mira que sí, pero además nosotros no necesitamos que él levante Centro Habana. Nosotros lo que necesitamos es que él nos cree una escaramuza ahí en Centro Habana y nosotros nos ocupamos de hacerle creer al mundo entero que hay un gran levantamiento y que eso va a ser. Al final va a fracasar. Primero, no se da en el país ningún escenario lo que ellos creían que se iba a dar en esos días. En segundo lugar, Darcy Ferrer es un mercenario, por lo tanto no se iba a arriesgar. Pero para mí fueron un día, y sobre todo esos momentos finales de mucha tensión, cuando yo hiciera ese llamamiento iba a ser ante las cámaras de la prensa internacional. Y yo estaba dispuesto, por supuesto, a no hacerlo jamás. Y no tenía ninguna manera en ese momento de ponerme en contacto con nadie para explicar lo que estaba sucediendo en ese instante. La decisión era mayormente mía y había estado pensando millones de veces qué yo podía decir en ese momento, que fuera entendido por el mundo entero
y que sirviera además como un medio para movilizar no solamente a la gente en Cuba, sino a la gente en el exterior a favor de la revolución cubana. Y aquí se va a terminar mi trabajo, si tengo que hacerlo yo no voy a hacer eso. Y pensé inmediatamente en una frase que tiene una connotación tremenda para todo el pueblo cubano. Digo, si yo me veo frente a las cámaras de televisión en una situación como esa, lo que voy a decir es patria o muerte. Porque patria o muerte se dice bien rápido, bien firme, y todo el mundo, en el mundo entero, va a entender. Después me compararon, me decían en broma, tú te piensas que tú eres el único agente de la seguridad del Estado acá en el mundo. Nosotros teníamos conocimiento de todo lo que estaba pasando en ese momento. Yo estaba convencido de que esa era la única respuesta que podía dar en una situación como esa. Ante la pregunta de la huella dejada por razones de Cuba y sus 6 héroes, Capote responde con humildad. Estando ahí me permitió conocer al enemigo y me permitió conocer la magnitud real de la guerra que libraba todos los días la seguridad del Estado de este país y este país en contra de ese enemigo. Y esa oportunidad de poder andar por Cuba, hoy a cara descubierta, saben que la gente sabe perfectamente quién tú eres y recibir el cariño enorme de la gente, que nadie lo calcula, nadie. Uno se da cuenta del inmenso patriotismo de este país y entender a Cuba. Para entender a Cuba hay que vivir Cuba, hay que estar aquí y ver esas cosas. Reportó Alejandra Brito Blanco para Razones de Cuba.